Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bien, profesor. Buen día, profesor. Somos 3-1 matriz, ¿no? Buenos días, profesor. Muy bien. A ver, con ustedes había quedado pendientes las exposiciones. Vamos con el grupo número uno, por favor. Ya han tenido suficiente tiempo para prepararse. Ahora sí, a ver, grupo número uno, las exposiciones. Déjenme nada más habilitar aquí la asignación. Mostrar, ya, intervenciones, segundo parcial voy a poner. A ver, se encuentra Mercedes Lainez, Presente, profesor. Jocelyn Odalis Domínguez. Buen día, presente. ¿Quién va a proyectar del grupo? Alison Cepeda, Víctor Catuto. ¿Quién va a proyectar? Bexy Urdiales, perdón. Presente, profesor. Emily Gutiérrez. Buenos días, presente. Muy bien. Víctor Catuto. Muy bien. Todos colaboraron en la elaboración del trabajo, exposición, todo. Así es, Sí, profesor. profesor. Ya, muy bien. ¿Quién va a proyectar? Jocelyn, ¿qué le falla a su micrófono? Sí, Jocelyn. buenos días. Buenos días, estimado profesor. Buenos días, compañeros.
Ya puede compartir, compañera, nuestro trabajo. Sí, un momento. Jocelyn tiene que abrir el documento y luego pone compartir. O compártalo por WhatsApp a cualquier compañero del grupo para que pueda proyectarlo. O no lo tiene. No, sí la tengo, profesor. Somos el grupo número 1. Nuestro tema, el principio de responsabilidad integral. Este principio constituye un eje fundamental dentro del marco jurídico de protección de derechos, especialmente en el ámbito constitucional y ambiental, al establecer que toda vulneración o afectación genera la obligación de reparar de manera completa, adecuada y efectiva los daños ocasionados. Este principio no solo se limita únicamente a la compensación económica, sino que abarca un conjunto de medidas que están orientadas a restituir la reparación de esta afectación, en el cual también garantiza que haya rehabilitación, restauración, satisfacción y sobre todo las garantías de no repetición. Desde una perspectiva jurídica, la responsabilidad integral implica que el sujeto responsable, ya sea el Estado, una persona natural o jurídica, debe asumir todas las consecuencias derivadas de su acción o su omisión, considerando no solo los daños materiales, sino también los, perdón, Un momento. ¿Se encuentra aquí Álvaro Suárez? Joao Sí, Tomalá se encuentra. profesor, sí, aquí presente. Suárez Villón Álvaro Javier. ¿Es Joao Tomalá? Buenas tardes, aquí estoy. No, buenos Ana días, ¿qué? Muñoz. Ana Muñoz se encuentra. Santiago de la Cruz se encuentra. Fernando Reyes se encuentra. ¿Y quién va a exponer del grupo de reparación integral? Una consulta, mi estimado abogado. ¿Uno por grupo o todos los que conforman el grupo? Como ustedes desean, pero les pregunto, Sí, ¿quién? estamos preparados. Sí. Ya. El concepto que está diciendo su compañera, ¿qué es? ¿De responsabilidad integral o de reparación integral? responsabilidad integral, profesor. Le pregunto al grupo de reparación integral. Por supuesto que sí, aquí se les está prácticamente robando a ustedes el protagonismo de lo que sería la exposición de reparación integral, de reparación integral, sí, porque responsabilidad integral es otra cosa. Responsabilidad integral, como lo dije en las anteriores clases, no quiero usar ejemplos de la medicina para que se entienda, pero es antes de que se genere el daño. No cuando se ocasiona el daño. Aquí ya me hablan de reparación de daño. Y la responsabilidad integral no es eso. La responsabilidad integral es antes de. Aquí me están hablando, por eso les tomé lista a los del grupo de reparación integral. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva.
Miren, el daño ambiental afecta a la comunidad, participación, medidas de restauración, prioridad. Siente, esto no es. No, esto no es reparación integral. Reparación Profesor, integral. pero disculpe que le interrumpa, pero al buscar toda la información, pues nos arroja que todo esto engloba. Entonces, por eso será la A ver, confusión de escúcheme. nosotras. ¿Les dije o no les dije que hablaran sobre el certificado carbono neutral y el certificado verde? Se les da la recomendación, ¿no? El primer día de clases, el segundo día de clases, de que los que hablen de la responsabilidad integral, a ver, ¿cuál es el enfoque de la responsabilidad integral? Déjenme un segundo. El enfoque de la responsabilidad integral es el siguiente, y yo suelo poner el ejemplo de los bancos. Yo tengo $20.000 y antes de depositar mis $20.000, yo lo primero que tengo que hacer es ver si el banco es triple A más, porque yo no voy a poner mi plata en un banco doble A o triple A o un A. No, pues yo tengo que poner el dinero en algo completamente seguro. Pero, ¿qué ha hecho ese banco para ganarse ese triple A? Ha obtenido certificados. Es un banco responsable que me da seguridad. Responsabilidad integral en el derecho ambiental. Hay dos industrias, industria A, industria B. Las dos se dedican a la misma actividad. Procesan harina de pescado, generan CO2 al ambiente, vierten los residuos del pescado que están tratando al mar y eso apesta y causa contaminación y consumen mucha luz. Entonces, la empresa, las dos hacen lo mismo, pero la empresa A decide que va a obtener una certificación verde o una certificación carbono neutral. Como esa industria se dedica a esa actividad y genera contaminación, 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 dice, voy a poner paneles solares, voy a sembrar árboles y mis procesos de tratamiento de agua van a ser diferentes. Una vez que yo implemento esto, obtengo los requisitos en la página del Ministerio de Ambiente y posterior a eso, ¿qué hago yo como ciudadano? Perdón, como empresa. Ya llamo a los del Ministerio de Ambiente para que me vengan a evaluar. Ah, muy bien. Como ciudadano, el Ministerio de Ambiente, perdón, como empresa, el Ministerio de Ambiente viene con sus ingenieros y revisan. Ah, tiene paneles solares, ya no genera tanta contaminación, tiene árboles, sus procesos han cambiado y sus emisiones de CO2 han bajado. Eso es responsabilidad integral. La empresa que cambia sus procesos. Es como cuando están en el colegio y ustedes reciben educación sexual. ¿Qué dicen los doctores o los profesores? Hay que protegerse para no quedar embarazada. Pero usted me está hablando ya del embarazo, no de las charlas preventivas de educación sexual, sino me está hablando ya del embarazo como tal. ¿Y en el embarazo qué hago yo? Si la idea era de que me hablen de los procesos previos, responsabilidad integral en todos los procesos. Porque si usted se pone a hablar de los daños, le está quitando pues protagonismo ¿a quién? Al grupo de Fernando Reyes que habla de la reparación integral. Muy bien, vamos con el grupo número 2. Muchas gracias, el uno. Han tenido tanto tiempo para comunicarse con su profesor o en la clase mismo, ¿no? Algún momento, profe, o alguna duda que tengan, ¿no? Presidenta, profesor, responsabilidad integral, es esto. Grupo número 2, mejores tecnologías y mejores prácticas. A mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales también se le suele dar la recomendación, porque el grupo uno, y suele pasar siempre, o el grupo uno no abarca pues estas dos certificaciones y el grupo 2 lo aprovecha.
o ninguno de los dos. Grupo 2, principio, mejores tecnologías y mejores prácticas. José Daniel Vera, no está. Falta. Presente, profesor. Pero es José David, ahí, por eso no le respondí porque me quedé pensando. Ya. José David, ¿no? Sí, profesor. Ya. Natalie Dayana. Buenos días, abogado presente. Keila Malavé. Buenos días, profesor, presente. Génesis Michelle. Connie Dayana. Buenos días, profesor, presente. Génesis Anchundia. ¿No está Génesis Anchundia? Profesor, ella es la persona de que le envié el certificado ¿Cuál? médico. Principio de mejores Tecnología. prácticas. Principio de mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales. Muy bien. Ya. ¿Sí me escucha? Perfecto y claro. Listo. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 2. Voy a hablar sobre los principios de mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales. Yo voy a dar definición. Lo que es definición se refiere a la obligación de utilizar tecnologías más eficientes y más adecuadas para las prácticas, porque permite prevenir, reducir y controlar los impactos negativos sobre el ambiente, como con la contaminación. No solo aplica usar equipos modernos, sino también adoptar formas responsables de producción y consumo que sean sostenibles. En otras palabras, esto busca tanto empresas como institucionales que obtengan soluciones que generen el menor daño posible al entorno natural, priorizando la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Esto es, obviamente, proteger el medio ambiente, reducir la contaminación, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. También las mejores tecnologías se refiere al uso de tecnologías más avanzadas, limpias, económicamente viables, que permitan minimizar el impacto, los residuos y las emisiones en todas las fases de una actividad productiva. También tenemos el punto 2 de las mejores prácticas, MPA. Es la aplicación de las estrategias, procedimientos y medidas de control operativo más adecuados para optimizar los recursos y reducir el consumo y prevenir daños al ecosistema. Buenos días, profesor. Soy Keila. Voy a hablar sobre cómo era antes, cuando no se cumplían los derechos. Se basaba principalmente en la explotación de los recursos sin regulación ni control. No existían leyes ambientales claras ni instituciones encargadas de proteger el medio ambiente. La contaminación del aire, del agua y del suelo eran vistas como una consecuencia normal del desarrollo industrial. En este periodo predominaba un enfoque totalmente reactivo, donde los problemas ambientales se extendían solo después de que causaban daños evidentes. Pero en 1972 eso cambió, hubo una conferencia en Estocolmo donde se logró reconocer a nivel mundial las causas graves sobre los problemas ambientales. Entonces, allí comenzaron a crear las leyes ambientales para reducir la contaminación, eh, ya gestionando de manera más organizada. En la actualidad, la protección ambiental es una prioridad global que se ha fortalecido en acuerdos internacionales enfocados para combatir el cambio climático. Los países ahora implementan políticas para reducir emisiones, optimizar
el uso de recursos y fomentar energías renovables. Asimismo, las mejores tecnologías disponibles y las mejores prácticas ambientales en los procesos productivos, avanzando hacia modelos sostenibles como la economía circular y la innovación ecológica. ¿Quién continúa? Siguiente diapositiva, compañero. Buenos días, abogado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Natalie y yo les voy a hablar acerca de la base legal. Aquí, para entender la obligatoriedad del principio de mejores técnicas y mejores prácticas ambientales, debemos irnos primero a la norma suprema del Estado, que es la Constitución de la República del Ecuador. Aquí, bueno, en nuestra Carta Magna nos deja este principio no como una simple sugerencia, sino algo que eleva a un rango de cumplimiento obligatorio a través de, según nuestra investigación, 3 artículos claves. Tenemos en primer lugar el artículo 14. En este artículo se reconoce que el derecho constitucional de toda la población es a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para que este derecho sea real, es indispensable que las actividades productivas dejen de contaminar con métodos inadecuados. También tenemos en segundo lugar el artículo 15. Este es más directo en la materia y establece de forma estricta que el Estado tiene la obligación de promover usos de tecnologías limpias y de energías alternativas que no sean contaminantes. Y finalmente tenemos el artículo 395, numeral 1, que determina que el Estado debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo. Y este modelo debe ser ambientalmente equilibrado, debe respetar la diversidad y algo muy importante, que debe asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin perjudicar las generaciones futuras. También tenemos, bueno, continuando con el Código Orgánico del Ambiente, aquí, bueno, es donde el principio se operativiza y se define legalmente. Aquí tenemos el artículo 9, literal 2, que recoge textualmente lo que es el principio de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales. Y la ley nos dice que el Estado, tanto para el sector público como para el sector privado, deberá promover el uso, bueno, deberá promover el desarrollo y uso de tecnologías ambientales limpias y de energías de bajo impacto. ¿Con qué fin o cuál es el fin que busca la ley? Pues minimizar los riesgos de daños en todas las fases de la actividad productiva y reducir los costos de tratamiento de desechos. Pero no solo habla de máquinas o de tecnologías. La ley también exige implementar mejores prácticas en el diseño, el intercambio y el consumo sostenible de bienes y servicios para optimizar los recursos naturales. Por otra parte, también tenemos el artículo 55 del mismo código, que nos habla de las áreas especiales para conservar la biodiversidad. Nos explica que se puede crear estas áreas para asegurar la integridad de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos, ya sea por iniciativa pública, privada o comunitaria. Esto se conecta con nuestro principio porque para explotar o administrar de manera sostenible estas áreas, la aplicación de prácticas e innovación de tecnología responsable es un requisito eh, indispensable. Buenos días, compañeros. Ahora voy a explicar las características del principio de mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales. ¿Sí se escucha? Sí, compañera, sí se escucha. Sí, compañero. Ya. La primera característica es que este principio es preventivo. Esto significa que busca evitar el daño ambiental antes de que ocurra. Es decir, no se espera que exista contaminación o destrucción por la naturaleza para actuar, sino que se toman medidas anticipadas para reducir riesgos. Por ejemplo, una empresa puede instalar sistemas de tratamiento de agua o filtros para evitar contaminar ríos o el aire.
La segunda característica es que es tecnológico. Este principio promueve el uso de tecnologías modernas, eficientes y menos contaminantes. Con el avance de la ciencia existen máquinas, equipos y procesos que ayudan a producir causando menos impacto ambiental. Por ejemplo, el uso de energías renovables como la solar o la eólica, que permiten reducir la contaminación que generan otros tipos de energía. Otra característica muy importante es que es sostenible. Esto quiere decir que busca mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente. Las actividades económicas pueden realizarse, pero sin destruir los recursos naturales, que también necesitarán las futuras generaciones. En otras palabras, se trata de producir y desarrollarse de manera responsable y equilibrada. También es una característica importante que va de la mano con las demás, es la responsable. Esto significa que las empresas, como las personas, tienen el deber de actuar de manera consciente en el medio ambiente. Cada acción puede generar consecuencias ambientales, por lo que todos debemos asumir la responsabilidad en el cuidado de la naturaleza, evitando prácticas contaminantes o dañinas. Además, este principio es dinámico. Se dice que es dinámico porque evoluciona constantemente junto con los avances científicos y tecnológicos. Las tecnologías cambian y mejoran con el tiempo, por lo que este principio también se adapta para incorporar nuevas formas de protección ambiental más eficientes y modernas. Y bueno, añadiendo un principio más de las características que podemos ver ahí, es obligatorio. Esto significa que debe aplicarse en todas las actividades que puedan afectar al ambiente. No es algo opcional, sino un deber legal y también que busca garantizar la protección de la naturaleza y el bienestar de las personas. En conclusión, este principio busca que el desarrollo y la tecnología avancen de manera muy responsable, utilizando prácticas y herramientas que reduzcan el impacto ambiental y protejan el medio ambiente para el presente y el futuro. Por si acaso, al grupo de aquí le faltó en la base legal aumentar el artículo 407 que lo vimos en clases, que hablaba sobre de que Decime con... no se podían realizar actividades dentro de las áreas protegidas ni en las zonas intangibles. No se pueden realizar actividades ni extractivas ni petroleras. Sí, ese artículo nada más le faltó el 407, porque hablamos no solo de mejores tecnologías, sino también de mejores prácticas. Continúe con el caso Yasuni TT. Doctor, buenos días, compañeros. Pongo análisis de la sentencia número 26, 28, 28, 19, 22 de la Corte Constitucional del Ecuador. Examina si el decreto ejecutivo número 751 del 2019, relacionado con la zona intangible Tagaari de la zona dentro del Parque Yasuní. No sin antes recordar de cómo surge este litigio. El Parque Nacional Yasuní surge por la existencia de grandes reservas de petróleo en su interior, específicamente en el bloque ITT, Espingo, Tobogocha y Tiputini. Décadas atrás, el Ecuador ha dependido económicamente del petróleo. El Yasuní se descubrieron importantes reservas que representan una gran oportunidad económica para el país. Sin embargo, el Yasuní es una zona con mayor biodiversidad del mundo. También habitan pueblos indígenas aislados voluntariamente, como los Tagaeri y Toremenami, perdón. En el 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó una iniciativa Yasuní ITT, que consiste en no explorar el bloque ITT a cambio de recibir una compensación económica internacional. El objetivo era proteger el ambiente y evitar emisiones contaminantes. La propuesta no obtuvo mayor apoyo económico esperado a nivel internacional, perdón. Por eso, en el 2013, el Estado
autorizó la explotación petrolera en el Yasuní. Esto generó en la sociedad protestas sociales, debates internacionales y nacionales, acciones legales y movimientos ciudadanos. Después de años de conflicto, el tema llegó a votación popular y en consulta popular de Unido 2023, la mayoría de ciudadanos votó por detener la explotación petrolera y ordenó la protección del área y dejar el petróleo bajo tierra. La Constitución, este decreto buscaba ampliar el área protegida para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, crear una zona amortiguamiento y recibir explotaciones petroleras en cumplimiento de la Constitución de 2008. Varios ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que violaba los derechos fundamentales porque no se relacionó con la consulta adecuada, aunque en apariencia protegía el territorio, en la práctica no era eso, profe. Le doy paso a mi siguiente compañera, profesor. ¿Quién va a continuar? Parece que le tocaba a la compañera que no asistió, profesor. Lo dije que todos deben estar preparados, todos deben conocer el caso, todos deben conocer las características, todos deben conocer la base legal. Te continúe. Sí, profesor, de pronto yo puedo exponer lo de la parte de Génesis. Ahí ya Ya, tenía ok. un punto principal que es la relación del principio con el caso Yasuni ITT. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, el principio de mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales establece que toda actividad que pueda afectar al medio ambiente debe realizarse utilizando los métodos y tecnologías más avanzados para reducir al máximo los años. En el caso Yasuni ITT, ¿sí se me escucha o no? Perfecto. Ya, este principio se relaciona porque la explotación petrolera puede causar contaminación, deforestación y afectar a los pueblos indígenas que habitan en la zona. Por ello, las empresas deben aplicar tecnologías modernas y prácticas responsables para disminuir los impactos. Sin embargo, existe un debate porque muchas personas consideran que el Parque Nacional Yasuní es un ecosistema tan frágil y biodiverso que aún utilizando las mejores tecnologías disponibles, no es posible evitar completamente los daños ambientales. Por esta razón, algunos sostienen que la mejor forma de proteger el Yasuní es evitando la explotación petrolera. Gracias. Muy bien. El grupo de las mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales acaba de citar un caso de la Corte Constitucional que llegó a la Corte Constitucional de Yasuní TT. Después de las intervenciones vamos a hacer dos trabajos y el segundo va a estar enfocado al Yasuní y van a poder materializar lo que les están explicando sus compañeros. Se dio la concesión del Yasuní TT, se vulneró el artículo 407 de la Constitución, que es el que le faltó, antes de que carguen su trabajo al SGA, al aula virtual. Está en unidad 2. Dice intervenciones, segundo parcial, agregar ese artículo 407, porque es vinculante
con sus principios, ¿no? ¿Qué pasó? En el 2013 los Unidos intentaron pedir una consulta popular y no se las aceptaron. Luego, después del gobierno de Correa, vino el de Lenín Moreno, emitió un decreto donde disminuía la zona de amortiguamiento, permitieron explotar el Yasuní, decían que solo era el 1 por 1000, pero se explotó más. Y después de 13 años, este caso fue resuelto por la Corte y fue que tuvimos la consulta popular, que fue en el gobierno de Noboa, pero no porque Noboa lo haya implementado, sino porque la Corte fue que lo estableció y ganó que el petróleo Yasuní se quede bajo tierra. ¿Por qué? Porque no se habían implementado las mejores tecnologías. Dentro del parque Yasuní había contaminación acústica, tenían generadores viejos y eso pues vulnera este principio, que la finalidad de este principio es que se implementen las mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales. No solo mejores tecnologías, sino mejores prácticas ambientales. O no solo mejores prácticas, sino también mejores tecnologías. Daniela, dígame. Sí, profesor, lo que sucede es que se nos iba quedando como que una parte, consideramos nosotros importante que usted no nos dijo que colocáramos este punto como es la conclusión de este principio. Y bueno, como la compañera estaba como que designada a exponer esa parte, pero igual yo la di, pero nos faltaba como que indicar la conclusión, una pequeña conclusión de este principio. Y no sé si de pronto nos permite indicar, o sea, explicar Claro la que sí. conclusión o ya pasamos. No, sí, a ver, conclusión. Sí, ya va a presentar la compañera la diapositiva. Ya, bueno, tenemos una pequeña conclusión de nuestro principio. Este principio busca prevenir la contaminación porque exige que las actividades económicas utilicen las mejores tecnologías y prácticas ambientales disponibles. Además, promueve el uso de tecnologías limpias para reducir los daños al medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible. Sin embargo, el caso Yasuní demuestra que este principio tiene límites en la práctica, ya que aunque se empleen tecnologías avanzadas en ecosistemas tan sensibles, no siempre es posible evitar completamente los impactos ambientales. En conclusión, este principio ayuda a proteger el ambiente mediante el uso de tecnologías limpias y responsables. No obstante, el caso Yasuní demuestra que en zonas de gran biodiversidad, incluso las mejores tecnologías pueden no ser muy suficientes para evitar todos los daños ambientales. Ahora sí, muchas gracias. Vamos con el grupo número 3. Ya podemos compartir pantalla, profesor. Así es. A ver, grupo número 3. Voy a nombrarlos. Borbor. Vale, voy. Ya no es el montañita, saca el palmar. Ya no es el montañita. Espere. Ya. A ver, desarrollo sostenible sería, ¿no? Ya. Borbor. Abogado, disculpe que lo moleste. Sí puede aceptar a una compañera que ella está en este grupo, pero se le fue el internet y se salió del Zoom. Ya, déjeme un momento, a ver. No la veo en sala de espera. No, no la veo. A ver, deme un momento. Y esto. Oh, oh. Ya, deme un momento que creo que... ¿Quiénes eran los integrantes del anterior grupo? Buenos días,
Daniela Ochoa. Ah, ya, ya. No, no, es que me estaba confundiendo de otro grupo. Espere. Ahí sí, ahí ahora sí estoy. Ya, vamos con el grupo. Este es. Ya, sí. Vamos, desarrollo sostenible. Deme un momento, que tengo un pequeño error aquí. Déjame ver si no me confundí. Mejores tecnologías. Ah, ya. Ya, ahora sí. Desarrollo sostenible, ahora sí. Leonardo Carrera, ¿se encuentra? Presente, abogado. Eric Marín, Presente. Ingrid Mesías, o Macías. Presente. Buenos días. Macías, Mesías. ah, ya, Mesías. Melina Pozo, presente, ya la vi. Presente, profesor. Gina Zurita, Presente, abogado. Viviana Soriano, muy bien. Tanto, profesor. Ya, muy bien. Ahora sí, Grupo Desarrollo Sostenible. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3 y hablaremos sobre el principio de desarrollo sostenible. Como parte de la introducción, podemos decir que hemos visto cómo la sociedad ha ido avanzando tanto en la parte tecnológica como en la social. Sin embargo, este progreso no solo ha mejorado nuestra calidad de vida, sino que también nos ha traído problemáticas como lo es la sobrepoblación, lo que conlleva a un crecimiento de la necesidad de abastecimiento. Bueno, en este sentido podemos decir que se ha requerido producir más, llegando así a la explotación de los recursos naturales de manera alarmante. Frente a esta realidad surge el principio de desarrollo sostenible por parte de la necesidad de abastecimiento. También para este principio tiene tres elementos claves, como lo son la parte económica, social y la ambiental. Este principio no solo busca que los elementos avancen de manera conjunta, sino que también se crezcan. Este principio no solo busca que estos tres elementos avancen, sino que también lo hagan de manera conjunta, ya que garantizaremos el bienestar de nuestra generación y de generaciones futuras. En la aplicación en Ecuador tenemos que el principio de desarrollo sostenible ha sido parte fundamental del derecho ambiental desde la Constitución del 2008, donde se reconoce como sujeto de derecho. También hacemos mención al artículo 14 de la Constitución, donde nos garantiza el derecho de las personas de vivir en un ambiente sano y equilibrado, lo cual es el objetivo principal de este principio. Además, incorpora el principio del buen vivir o el summa causal, que busca la convivencia armónica entre las personas y la naturaleza. También, por otro lado, tenemos el Código Orgánico del Ambiente, que regula las actividades que involucran el uso y el aprovechamiento de los recursos de manera responsable, utilizando controles y formas de seguimiento, como por ejemplo tenemos las actividades extractivas reguladas, las evaluaciones de impactos ambientales, las políticas públicas de sostenibilidad. En la importancia y los desafíos, tenemos la otra diapositiva. Que el desarrollo sostenible es importante no solo porque nos permite cuidar el medio ambiente, sino que también nos permite crecer económicamente, evitando el uso excesivo de los recursos naturales. Asimismo, nos ayuda a enfrentar problemas de cambios climáticos. Sin embargo, enfrentamos varios desafíos como el control de industrias extractivas, porque muchas veces las actividades como minería o petróleo generan mucho impacto negativo si no son bien supervisadas. También tenemos las normas ambientales, las cuales no siempre son respetadas y aplicadas de maneras correctas. De igual manera, existen limitaciones de capacidades industriales, las cuales significan que en estos casos las autoridades no solo cuentan con los recursos o con controles suficientes para hacer cumplir la ley. En la actualidad se busca reforzar su aplicación mediante políticas de extracción ecológica, es decir, a través de acción. El Estado busca que cambie la forma en la que producimos y consumimos, dejando al lado
las prácticas que dañan por otras que benefician. Bien, buenos días. Para complementar la parte de la aplicación y desafíos que enfrenta el principio de desarrollo sostenible, ¿no? Se puede decir que este se implementa a través de dos pilares fundamentales, en el que la primera, todo proyecto significativo, a esto se refiere que serían inversiones superiores a $1 millón, deben someterse a un análisis detallado de sus efectos en el ambiente, ¿no? La sociedad y la economía, ¿cuál más? Sí, la sociedad y la economía. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha aprobado aproximadamente el 80% de las 5.000 licencias para para operaciones petroleras mediante este proceso, ya que sin la evaluación de impacto ambiental no hay permiso. ¿Esto qué previene? Esto previene los daños como contaminación de ríos o la pérdida de bosques. Y también se encuentra el control estatal, que este incluye las inspecciones regulares, ¿no? El monitoreo con tecnología satelital y las sanciones inmediatas. Si no me equivoco, en el 2023 se aplicaron multas por $50 millones a empresas por violación ambientales, como vertidos ilegales. Lo que este control hizo fue asegurar que las actividades económicas respeten los límites del planeta. Y pues bien, en el rol del Ministerio del Ambiente, esta institución se puede decir que es el eje central de la aplicación, ya que cuenta con aproximadamente 2.500 inspectores que supervisan desde minas hasta ciudades costeras como Guayas. Y también otorga licencias que se encargan de cerrar operaciones ilegales y promover educación ambiental, como por ejemplo, mediante aplicaciones para reportar contaminaciones. Em, en el 2024 se lideró la plantación de 1 millón de árboles, demostrando cómo se transforman las leyes en acciones visibles que protegen los recursos para las futuras generaciones. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. El día de hoy me tocó hablar sobre la base legal del principio de desarrollo sostenible. Tengamos en cuenta que en el Ecuador se encuentra principalmente, tenemos en la Constitución de la República, de igual manera en el Código Orgánico del Ambiente y en diversos instrumentos internacionales. Es importante mencionar que estas normas buscan garantizar el desarrollo económico y social. De igual manera busca que se realice de manera responsable, protegiendo el ambiente y asegurando recursos para las futuras generaciones. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 14, reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De igual manera, en los artículos 71 y 73, reconocen los derechos de la naturaleza, estableciendo su derecho a la conservación, a la restauración y la protección frente a actividades que puedan causar daños a nuestro ambiente, al medio ambiente en sí. Por otro lado, en el artículo 275 establece que el régimen de desarrollo debe orientarse al buen vivir y a la sostenibilidad de manera más específica. Tenemos el artículo 395 que dispone que el Estado garantizará un modelo sostenible y sustentable de desarrollo, promoviendo la conservación y de la biodiversidad. Además, es importante mencionar que la prevención de los daños ambientales y la protección de los ecosistemas son importantes en nuestra actualidad. Tenemos también como importante el artículo 398 que garantiza la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con proyectos que puedan afectar al ambiente. Además, tenemos el artículo 407 de la Constitución de la República que complementa el principio de desarrollo sostenible al prohibir en regla general la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles,
Esta disposición busca preservar ecosistemas de gran valor ecológico y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales eh, en sí para futuras generaciones que puedan hacer uso de estos recursos. De igual manera, recordemos además que tenemos el Código Orgánico del Ambiente. En el artículo 4, en el artículo 5, hablan que estos principios desarrollan reconocer el derecho de las personas a un ambiente sano y promover el uso sostenible de los recursos naturales. Estas normas se complementan con el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, que establecen mecanismos de control, licenciamientos y evaluación ambiental. Y finalmente también tenemos que en el Ecuador se apoya en instrumentos internacionales como la Declaración de Río de 1992 y la Convención de Diversidad Biológica, entre otros tratados que tiene firmado el Ecuador. Todos estos tratados, la Constitución de la República y los reglamentos, además del Código Orgánico del Ambiente, buscan fortalecer el compromiso del país con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Muchas gracias. Sigue mi compañero. Voy a hablar sobre las características del principio de desarrollo sostenible. El principio de desarrollo sostenible constituye aquí en el Ecuador uno de los fundamentos más importantes de derecho ambiental moderno, debido a que busca alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico, protección ambiental y el bienestar social. Este principio pretende garantizar que las necesidades de las generaciones actuales se puedan satisfacer sin comprometer a las generaciones futuras. En Ecuador, el desarrollo sostenible tiene una relevancia especial porque está protegida de manera constitucional y por el reconocimiento de la naturaleza que se establecieron en la Constitución del año 2008. Se busca que exista un equilibrio entre economía, sociedad y ambiente, que es una de las características principales del desarrollo sostenible. Busca el bienestar social, la conservación ambiental, que significa que las actividades económicas deben realizarse, pero de una manera responsable, evitando afectar el derecho de las personas, reduciendo el impacto negativo sobre el medio ambiente, y que el crecimiento económico no debe basarse solamente en una explotación de recursos naturales, sino también en el respeto de la dignidad humana, de la calidad de vida y de la preservación de los ecosistemas. El desarrollo sostenible promueve un modelo de progreso que permita satisfacer las necesidades sociales sin provocar daños irreversibles en el medio ambiente. Tenemos también el uso responsable de los recursos naturales, que es una de las características fundamentales. El uso racional responsable de los recursos naturales. Los recursos como el agua, los bosques, las minerías, flora, fauna, deben ser aprovechados, pero de manera controlada para evitar su agotamiento o destrucción. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar que dichos recursos puedan mantenerse para las futuras generaciones, así se asegura una sostenibilidad ambiental y un equilibrio ecológico. Por ello, el Estado debe implementar políticas públicas, controles, regulaciones que limiten la explotación excesiva de la naturaleza y así se promuevan prácticas ambientales responsables. También tenemos la prevención del daño ambiental. Este principio se caracteriza por la prevención del daño ambiental, por proteger el daño ambiental antes que este ocurra. Esta característica establece que el Estado, como las empresas y las sociedades, deben adoptar medidas preventivas destinadas a evitar la contaminación, la destrucción de ecosistemas y afectaciones ambientales irreversibles. Por ello existen muchos mecanismos como el estudio de impacto ambiental, controles administrativos, licencias ambientales y evaluaciones técnicas que permitan identificar riesgos y reducir posibles daños del medio ambiente. La prevención es fundamental debido a que muchos daños ambientales no pueden repararse completamente una vez que estos se producen. Tenemos el enfoque a largo plazo. El desarrollo sostenible posee una versión orientada a futuro, ya que busca proteger a los intereses de las necesidades de las futuras generaciones. ¿Qué implica esto? Decisiones económicas, sociales y ambientales que no deben generar beneficios inmediatos a costa de provocar consecuencias negativas permanentes en el futuro. Las políticas públicas y los proyectos de desarrollo deben considerar que los efectos se producen a largo plazo sobre la sociedad y el medio ambiente.
Esta característica promueve una planificación responsable y sostenible que garantice una estabilidad ambiental, económica y social. La protección de los derechos de la naturaleza. En Ecuador, el derecho sostenible presenta una característica especial debido al reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, como lo mencioné, que lo tenemos en la Constitución de la República, se aprobó en el año 2008. Reconoce que la naturaleza o Pachamama tiene el respeto integral a su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Esto convierte a Ecuador en uno de los primeros países en otorgar una protección jurídica directa a la naturaleza. Por esta razón, el desarrollo sostenible no busca solamente proteger a las personas, sino también conservar los ecosistemas, la biodiversidad y un equilibrio ambiental. Muchas gracias. A continuación, yo les voy a analizar el caso Sarayaku versus Ecuador como ¿se me escucha? No sé si se me oye. Sí se escucha, compañero. Sí, Meli, sí. Gracias. A ver, a continuación yo les voy a analizar el caso Sarayaku versus Ecuador como un precedente importante sobre el desarrollo sostenible, la protección ambiental y los derechos colectivos en el Ecuador. Ya, este caso se origina cuando el Estado ecuatoriano autorizó actividades extractivas petroleras sin haber realizado el debido proceso de consulta previa, libre e informada en un territorio ancestral indígena del pueblo Sarayaku ubicado en la Amazonía ecuatoriana. Un segundo. Como consecuencia de esta autorización, la empresa petrolera ingresó al territorio ancestral e instaló pentolita, y que es un material explosivo utilizado para actividades petroleras y sísmicas y de exploración. Esto generó un riesgo grave para la biodiversidad, los ecosistemas y la seguridad de la comunidad. Y el conflicto surge principalmente por tres principales razones. La primera es la autorización estatal del Estado para que se hagan actividades extractivas sin haber realizado el debido proceso de consulta previa. La segunda es la falta de participación de la comunidad Sarayaku. Y la tercera es la priorización del interés económico sobre la protección ambiental y los derechos colectivos. Esto contradice lo que está establecido en el artículo 398 de la Constitución, que señala que toda decisión estatal que pueda afectar al ambiente debe ser previamente consultado a la comunidad. Además, también se vulnera lo establecido en el artículo 57, que reconoce que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre proyectos extractivos que afecten a sus territorios y demás. Las consecuencias del caso no fueron únicamente ambientales, sino también culturales y sociales. Por un lado, la colocación de pentolita puso en riesgo a los ecosistemas y alteró el equilibrio natural del territorio. Y por el otro lado, afectó directamente a la integridad cultural, espiritual y territorial del pueblo Sarayaku. Estas afectaciones se relacionan con el artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Igualmente, el caso se vincula con el artículo 71, que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, y con el artículo 72, que establece la obligación de restaurar los ecosistemas afectados por daños ambientales. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por violar derechos fundamentales del pueblo Sarayaku. En sí, la Corte determinó que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada, que se afectó también a la propiedad colectiva del territorio ancestral y se puso en riesgo la identidad cultural y la vida de la comunidad. Además, el Estado ordenó que se tenía que retirar la pentolita del territorio, que se debían reparar los daños ocasionales que pudo ocasionar la pentolita y garantizar medidas de que no habrá repetición alguna de este tipo de casos. Y además, respetar los procesos de consulta previa en futuros proyectos similares. La Corte también dejó claro que la consulta previa más no es una simple formalidad de administración, sino que más bien es un requisito obligatorio para poder proteger los derechos de las comunidades y el ambiente. En conclusión, el caso Sarayaku demuestra que el desarrollo sostenible exige un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y el respeto a los derechos colectivos. Por lo tanto, este caso se convierte en un límite jurídico frente a las actividades extractivas, recordando que el Estado y las empresas no pueden imponer proyectos económicos poniendo en riesgo a la naturaleza, la cultura y los derechos de las comunidades indígenas. Gracias.
Muy buena intervención al Grupo de Desarrollo Sostenible, que acaba de citar uno de los casos emblemáticos más importantes de no solo de Ecuador, sino de la región, el caso Sarayaco. Este precedente no solo es vinculante con el principio de desarrollo sostenible, sino también con el de información y participación ciudadana, y también es un precedente en el cual no se agotaron todas las instancias dentro del país para acudir a la Corte Interamericana porque los miembros de esa comunidad corrían riesgo por la pentolita que nos mencionaba Melina en su intervención muy acertada. Muy bien al Grupo de Desarrollo Sostenible, muy buena intervención en esta mañana. Como un principio del derecho ambiental según el cual en caso de duda o incertidumbre sobre el alcance de una norma o sobre los posibles daños que una actividad pueda causar al medio ambiente, debe prevalecer siempre la interpretación o decisión más favorable para la protección de la naturaleza, ya que este principio tiene como fin el garantizar la conservación de los ecosistemas y prevenir los daños ambientales, priorizando siempre el cuidado del ambiente y los derechos de la naturaleza frente a cualquier riesgo potencial. Existen varios autores que nos hablan acerca de este principio. En primer lugar, menciono a Cormac Cullinan, que nos dice que los derechos de la naturaleza implican que los sistemas naturales tienen el derecho a existir, prosperar y evolucionar, y que el derecho debe ajustarse a las leyes de la naturaleza y no al revés. En palabras más simples, él nos quiere decir que el derecho debe adaptarse a las leyes de la naturaleza y no la naturaleza a los intereses que tenemos los seres humanos. Por otro lado, menciono al autor Aldo Leopold. Él nos dice que algo es correcto cuando tiene a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a lo contrario. Nosotros como grupo interpretamos que una acción es moralmente correcta cuando ayuda a proteger el equilibrio de los ecosistemas y la vida en el planeta, mientras que es incorrecto cuando provoca la destrucción y el daño ambiental. Continúe mi compañera. Buenos días. En el principio de indubio pro natura, ante la duda a favor de la naturaleza, se aplica el derecho ambiental frente a una incertidumbre científica o jurídica. La interpretación o decisión debe favorecer a la protección de la naturaleza, la vida y el ambiente. El origen del principio. Su formulación moderna se inspira en el principio revocatorio del derecho internacional ambiental, especialmente a partir de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, y en desarrollo del derecho alemán, principio de prevención o Vorsorgsprinzip. En Latinoamérica se le identifica como categoría jurídica explícita en el ordenamiento de Costa Rica, con posterior evolución en Ecuador y un desarrollo doctrinal muy relevante en Brasil. Su desarrollo en el derecho latinoamericano, en Ecuador, el principio se consagra en la Constitución de 2008, que lo vincula a la naturaleza como sujeto de derechos y a la interpretación de las normas ambientales en beneficio de la Pachamama ante vacíos, contradicciones o dudas. En el resto de la región, usa como auxiliar de interpretación jurídica ambiental y se articula con otros principios como preocupación, prevención y propiedad, impulsando estándares más estrictos de protección frente a actividades con riesgo ambiental. A continuación, mi compañera. Buenos días, yo voy a hablar sobre el desarrollo y aplicación actual del principio de indubio pro natura. El principio pro natura forma parte de la evolución del derecho ambiental y tiene como objetivo garantizar la mayor protección posible de la naturaleza. Su desarrollo pasó por tres etapas importantes. En un inicio se confundió con el principio de precaución. Posteriormente obtuvo autonomía doctrinal, estableciendo que cuando existen varias interpretaciones de una norma, se debe aplicar la norma que proteja mejor el medio ambiente. Finalmente, la naturaleza comenzó a ser reconocida como sujeto de derecho. Actualmente, este principio no es solo una idea teórica, sino una herramienta utilizada por los jueces para resolver conflictos ambientales. Se emplea para interpretar leyes contradictorias y también para influir en la carga de las pruebas, exigiendo que quienes realicen actividades con posibles impactos ambientales demuestren que no causan daños graves o irreversibles.
Un ejemplo muy importante es el caso del bosque protector de los cedros. En este caso se aplicó el principio por natura para proteger un ecosistema de gran biodiversidad frente a actividad minera. Esta decisión demostró que cuando existe duda sobre el posible impacto ambiental, se debe prevalecer la protección de la naturaleza. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Entre una de las características más principales tenemos la naturaleza precautoria y preventiva. Autores como Jorge Franza y Ricardo Lorenzetti sostienen que este principio es una evolución del principio precautorio. Su característica principal es la gestión de incertidumbre. Quiere decir que ante una prueba absoluta del daño para actuar, la simple posibilidad de un riesgo grave o irreversible es suficiente para que las autoridades tomen medidas protectoras. También tenemos la inversión a carga de la prueba. Esta es una de las características procesales más relevantes por juristas ambientales. Quiere decir que en caso de un litigio, no es el demandante quien alegue el daño, quien debe probar si la actividad es nociva o no, sino quien es el operador o proponente del proyecto, es quien debe demostrar que su acción no causaría daño al ecosistema. Tenemos la de criterio de interpretación normativa. Quiere decir que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este principio actúa como regla de interpretación. Si una norma no le permite varias interpretaciones, el juez o el administrador de justicia debe elegir aquella que es más favorable a la conservación y preservación de los recursos de la naturaleza y la biodiversidad. También tenemos la dimensión sistemática y biocéntrica. Autores que estudian la Constitución ambiental, como el análisis sobre la Constitución ecuatoriana del 2008, señalan que este principio, el pro natura, desplaza la visión antropocéntrica, que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho, en ciertos ordenamientos, o al menos como un bien jurídico superior a cuya protección es necesaria para la vida misma, independientemente de si su utilidad es económica o para el ser humano. Gracias. Buenos días. El impacto. El impacto más importante del caso de los cedros es que la naturaleza fue reconocida y protegida como sujeto de derechos. La Corte Constitucional determinó que ninguna actividad económica o extractiva puede desarrollarse si vulnera estos derechos. Además, se aplicó el principio in dubio pro natura, que establece que ante cualquier duda debe prevalecer la protección de la naturaleza. También se reforzó el principio de precaución para evitar daños graves o irreversibles al ambiente. Este caso marcó un precedente histórico en Ecuador porque fortaleció la protección de los ecosistemas y confirmó que los derechos de la naturaleza tienen plena validez jurídica. Gracias. Vamos con el marco legal. Para entender lo que es el principio indubio pro natura, en pocas palabras, en términos más sencillos, es cuando hay duda, gana la naturaleza. Para entender esto, debemos mirar el contenido de la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico del Ambiente. En nuestra Constitución nos vamos al artículo 395, numeral 4, en donde se establece que si hay dudas sobre el alcance de las leyes ambientales, se aplicarán siempre de la forma más favorable a la protección de la naturaleza. En el Código Orgánico del Ambiente nos vamos al artículo 9, numeral 4, en el que habla del principio indubio pro natura, y obviamente aquí la definición se ve un poquito más amplia. Nos dice que ante vacíos legales o contradicciones entre normas, se debe inclinar por lo que más beneficia a la naturaleza. Para contribuir, les recuerdo que en Ecuador, en nuestro país, la naturaleza no es un objeto, es más bien un sujeto de derechos. Esto lo vemos en el artículo 61 de la Constitución. Ok. Después de analizar el caso de los cedros, básicamente considero de que esta sentencia constituye una de las decisiones más importantes dentro de la materia ambiental, que obviamente está dentro de la República del Ecuador.
Esto se debe a que la Corte Constitucional no se limitó a revisar un conflicto administrativo que está relacionado con la contención minera, sino que fue el que analizó profundamente la protección de los derechos de la naturaleza, que obviamente está reconocido por la Constitución 2008. Uno de los aspectos más relevantes de la Corte es que corrigieron la decisión que fue tomada en la primera instancia. Recordemos que el juez había considerado que el problema era únicamente administrativo, cuando en realidad estaban vulnerando los derechos constitucionales. Esto demuestra que el conflicto ambiental no puede ser visto solamente desde una perspectiva económica, sino que también tiene que ser visto desde la perspectiva de la protección de derechos. Además de que la sentencia reconoce que la naturaleza posee un valor por sí misma y no únicamente por la gran utilidad que nos llega a representar como personas, que en este caso sería para sobrevivir. Y ya. Este criterio básicamente resulta de una gran importancia, innovador, porque logró romper una visión tradicional que no solo puede verse por unos simples recursos, sino que también por una protección ambiental. En este caso, el bosque protector de los cedros fue entendido como un derecho a existir, o sea, de mantener sus ciclos naturales y conservar su biodiversidad. Otro elemento importante es que la aplicación del principio, la Corte señaló que cuando existe incertidumbre científica sobre los posibles daños que pueden causar al medio ambiente, las autoridades deben tomar una decisión de la cual tienen que actuar a favor de la protección de la naturaleza. Esto básicamente significa que no es necesariamente a que yo tenga que esperar a que ocurra el daño, a que pueda tomar una decisión antes de que ocurra, o sea, prevenirlo. Ya. La Corte Constitucional fue el que analizó el caso y determinó que los cedros poseen una gran biodiversidad y unas especies raras que están en riesgo, por lo que se requiere una protección especial. Además de que fue reconocido que la naturaleza es un sujeto de derecho y que debe ser garantizado de manera efectiva, así como el de nosotros. La Corte del principio de indubio pro natura, básicamente priorizando la conservación del bosque, considero que esta sentencia es muy importante porque fortalece la protección ambiental y establece que, ante cualquier duda, debe favorecer Ante cualquier duda debe favorecer a la naturaleza. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, al grupo Indubio Pro Natura han citado un caso que es muy importante y relevante, que está dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia ambiental que yo les compartí. Así que felicitaciones a este grupo. Han citado el caso más importante para explicar esto, aunque hubiera sido más afín al grupo de prevención, precaución, pero no difiere del grupo de ustedes que es Indubio Pro Natura, porque cuando ponderamos entre dos derechos, el derecho al trabajo versus el derecho a la naturaleza, pues prevaleció el de la naturaleza. Muy bien, tienen 10 de este grupo. Vamos con el principio de información, participación y justicia ambiental. Génesis, tómala, se encuentra. Presente, abogado. Clever Figueroa,
Vaya preparando las diapositivas. Presente, profesor. Melisa Mendoza, Presente, abogado. Carla del Rocío, Presente. Pozo Pozo, Mayerly, Buen día, presente. Ángel López. Presente, profesor. Ya, continúen. Buenos días, profesor, compañeros. Nuestro grupo, el número 5, va a abordar el principio de información, participación y justicia. La protección del medio ambiente no solamente depende de las leyes o de la decisión del Estado, sino también de la participación activa de las personas y comunidades. El principio de información, participación y justicia ambiental busca garantizar que toda la población tenga acceso a la información, que sea clara, tanto en proyectos o actividades que puedan afectar la naturaleza, además de permitir que las personas puedan expresar sus opiniones y defender derechos ambientales ante las autoridades competentes. Este principio ha tomado una gran importancia en la actualidad debido al aumento de problemas ambientales causados por actividades industriales, ya sean mineras o en otro tipo de situación. Muchas veces las comunidades más afectadas no reciben suficiente información, no son tomadas en cuenta de decisiones. Por esta razón, la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental son considerados elementos muy importantes para lograr una protección adecuada del ambiente y de los derechos humanos. En nuestro país, este principio se encuentra relacionado con los derechos de la naturaleza, reconocidos en la Constitución, y en diferentes casos ambientales, como el caso de Río Blanco, que vamos a abordar hoy, donde las comunidades reclamaron sus derechos a ser escuchados ante las autoridades competentes. Hasta aquí mi intervención. El principio de justicia ambiental surge en el año 80 en Estados Unidos a partir de las protestas de comunidades de bajos recursos y minorías, debido a las denuncias ubicadas desproporcionadas de industrias contaminantes y vertederos tóxicos dentro de estos barrios. Un hecho clave ocurrió en 1982 en el condado de Warren, Carolina del Norte, donde una comunidad afroamericana se opuso a la instalación de un vertedero de residuos tóxicos. Posteriormente, investigadores como Robert Boyer demostraron que esta situación respondía a un patrón de desigualdad ambiental. Este principio fue concebido con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los riesgos y beneficios ambientales, evitando que determinados grupos sociales soportaran una mayor carga de contaminación. Además, buscó asegurar el acceso justo a recursos esenciales como el agua limpia, el aire puro y las áreas verdes. Otro de sus pilares fundamentales es la participación ciudadana, que promueve que las comunidades afectadas sean informadas, consultadas y antes de aprobar proyectos impacten su entorno, de manera que esta fortaleza la democracia de participación, el acceso a la información y a la construcción conjunta de decisiones entre el Estado y la sociedad, contribuyendo a la protección del ambiente y los derechos de las personas. Bien, yo les voy a hablar sobre las características del principio de información, participación y justicia. Como primer punto tenemos el reconocimiento implícito. Este principio se encuentra presente en diversas normas y derechos constitucionales, aunque no siempre se menciona de forma expresa. Este principio busca garantizar que las personas puedan participar en decisiones relacionadas con el ambiente. Por ejemplo, en nuestro caso, el caso de Río Blanco, varios habitantes de Molleturo manifestaron que no fueron consultados adecuadamente antes de autorizar el proyecto minero, por lo que consideraron vulnerado su derecho al participar a decisiones que afectaban su territorio. Segundo punto, tenemos vinculantes jurídicamente. Este principio menciona que la participación y la justicia ambiental son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado y para que las empresas que puedan desarrollar las actividades como posibles impactos ambientales. Esto significa
que las autoridades deben garantizar procesos de consulta y mecanismos efectivos para proteger los derechos de las comunidades. Por ejemplo, en el caso Río Blanco, los comuneros presentaron una acción de protección por falta de consulta previa, lo que le llevó a cabo a la suspensión temporal de las actividades mineras. Tercer punto es la relación con la temporalidad jurídica. Este principio considera que las decisiones ambientales producen efectos tanto en el presente como en el futuro. Por ello, busca prevenir daños que pueden afectar a las próximas generaciones y garantizar el uso responsable de los recursos naturales. Por ejemplo, los habitantes de esa zona expresaron preocupación por los posibles daños futuros en las fuentes de agua que abastecen dentro de sus comunidades. Y como por último punto, la relatividad. Su aplicación puede variar según las condiciones y necesidades de cada comunidad, ya que los conflictos ambientales no afectan a todas las personas de la misma manera. En el mismo caso, por ejemplo, en el Río Blanco existen opiniones divididas. Algunos habitantes apoyaban la minería por las oportunidades que se le iban a dar, ya sea de empleo, mientras que otros se oponían por los riesgos ambientales que podían generar a futuro. Y bien, esa ha sido mi intervención. A continuación va mi compañera. Y las amenazas. Los gobiernos que priorizan proyectos extractivistas o económicos sobre la protección ambiental. Esta amenaza ocurre cuando los gobiernos dan más importancia a actividades como la minería o la explotación petrolera que el cuidado del medio ambiente, lo que puede generar contaminación y daños a los ecosistemas. La resistencia de algunos estados a incorporar el principio en sus leyes. Algunos países no incluyen adecuadamente los principios ambientales en su legislación, lo que dificulta su aplicación y limita la protección efectiva de la naturaleza. El posible retroceso en derechos ambientales y calidad de vida. Si se reducen las medidas de protección ambiental, las personas pueden verse afectadas por problemas como la contaminación del aire, del agua y la pérdida de recursos naturales, disminuyendo su calidad de vida. La dificultad de garantizar que las normas ambientales no se debiliten. Aunque existan leyes ambientales, puede ser complicado asegurar que se mantengan fuertes y se cumplan correctamente, especialmente cuando existen intereses económicos o políticos que buscan flexibilizarlas. Gracias. El marco legal Río Blanco demuestra los principios de la información, participación y justicia ambiental son esenciales para la legalidad de los proyectos extractivos. La decisión judicial reafirmó que el desarrollo económico no puede imponerse sobre los derechos de la comunidad y la naturaleza, sino que debe respetar las garantías constitucionales y los estándares internacionales de los proyectos ambientales. En el caso Río Blanco, los más importantes que se aplican son 3 derechos fundamentales del Acuerdo de Escazú. En el artículo 5 garantiza que las comunidades reciben información ambiental clara y oportuna. En el artículo 6 obliga al Estado a publicar información sobre los posibles impactos de los proyectos. En el artículo 8 asegura el acceso a la justicia ambiental para que las personas puedan defender sus derechos cuando consideran que han sido vulnerados. Estos principios fortalecen la participación ciudadana y la protección de ambiente. Gracias. Ya, bueno, ahorita les voy a ampliar un poco más el caso. El caso de que les voy a hablar es el 01-333-2018-03-145, el cual es el caso de Río Blanco, de la protección minera. Bueno, este caso, acá como vemos, ocurre en la parroquia Molleturo de Cuenca, en Azuay. Este caso comienza alrededor del 2016, donde hay unas nuevas oportunidades. Llega una empresa extranjera a esa zona protegida a dar nueva oportunidad de trabajo. Como siempre, una nueva oportunidad de trabajo es algo que todos los ciudadanos se emocionan porque van a poder ir, futuro para sus habitantes y en especial en una zona rural. Pero bueno, el problema acá comienza cuando en el 2018 se intensifican el conflicto entre los ciudadanos y también entre la empresa.
porque la empresa comenzó con su minería a contaminar su río. Siendo esta una zona rural, el río es sustancial para ellos porque gracias a ese río ellos pueden tomar agua porque no es la facilidad que tenemos acá como zona urbana. Bueno, en el 2018 esto comienza en junio. Después de estos conflictos que existen, ya comienzan a poner una acción de protección, los ciudadanos piden una acción de protección y comienza a desarrollarse el caso del cual ya les comenté. Ya en agosto de ese mismo año, del 2018, ya se desarrolla principalmente con el artículo que les voy a citar, el artículo 407, el cual nos dice que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables, excepcionalmente, solo si la presidencia por parte de la Asamblea Nacional estiman de que es conveniente, pero esto debe estar combinado con una consulta previa, lo cual los ciudadanos reportan que no hubo. Reporta que no hubo consulta previa ni información sobre los daños. Les voy a poner un ejemplo en este caso, el cual sería, ¿qué pasa si ustedes hacen una reunión en su casa e invitan a un amigo de confianza, y ese amigo invita a otra persona que usted no conoce? Esa persona llega, no le ha dicho ni cómo se porta ni nada y comienza a hacer daños en su propia vivienda. Esto acá es el mismo caso que tenemos acá. Es algo que a usted le gustaría que una persona que no le han dado ni de dónde viene, ni siquiera cómo se porta en estas reuniones, llega a su casa y comienza a hacer daños. Es lo mismo que ocurrió acá en el caso Río Blanco. Entró Ángel, la un empresa. complemento su idea, ¿no? Entonces, esa transnacional pretende operar dentro de ese ecosistema que es de importancia sin tener evidencia científica ni datos que establezcan de que va a existir o no una afectación. Es lo que nos quiere decir Ángel. Muy bien, Ángel. Claro, sí, llegó la empresa y simplemente se instaló y no le dio la información a los ciudadanos de que eso es lo que reclaman, de que no hubo consulta previa y como ese era un bosque, un área protegida, no dieron de qué era lo que podía pasar, cuáles eran los daños, si se iban a contaminar los ríos, simplemente se instaló y como era preferencial del Estado, estaban desarrollándose. Ya en el 2018, en agosto, se dio la resolución y el fallo fue histórico porque el fallo reconoce a las comunidades frente al gobierno y su proyecto, lo cual es sorprendente porque siempre los proyectos del gobierno es el foco principal, lo cual nos pone a pensar a nosotros como pueblo, lo cual, ¿qué tanto podríamos evitar si simplemente nos uniéramos? Bueno, para cerrar, cito una frase de un jurista alemán, Rudolf von Gering, que dice que el pueblo que no lucha por sus derechos no merece tenerlos. Gracias. Y complementando la idea de su compañero, este caso es tan, pero tan importante que el artículo 407 de la Constitución solo decía esto: no se podrán realizar actividades extractivas de recursos no renovables en áreas protegidas e intangibles, pero solo hacía alusión ¿a qué? A la actividad petrolera. Pero gracias a este caso, si ustedes revisan el 407 de la Constitución, que me va a tomar, todavía tenemos tiempo, me va a tomar solo medio minuto para que ustedes puedan ver, Acá gracias lo a tengo, profesor, si quiere lo puedo leer. Es que está, no, está en la Constitución, lo que les quiero mostrar. No, sí, 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 le entiendo, pero mire, denme un segundo. Es que la idea que les quiero transmitir es otra, que ustedes han citado un precedente de los más importantes. El 407 lo entendemos, lo sabemos, ¿no? Dice, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y zonas como declaradas intangibles. Eso es lo que yo les dije prácticamente. Pero lo más importante de este artículo es esta parte de aquí, que gracias al caso que ustedes citaron, se da esto aquí. ¿Qué se agrega? Esto de aquí. Se prohíbe todo tipo de minería metálica,
en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Esto se agregó, segundo inciso agregado en la reforma aprobada en el referéndum de consulta popular del 4 de febrero del 2018, dada por la resolución del Consejo Nacional Electoral publicada, pero ¿por qué? Por ese caso que fue importante, que ustedes están citando. Dio paso para que se plantee una consulta popular y se pueda establecer este segundo inciso y agregarlo a la Constitución. Muy bien, al grupo número 5. Gracias, profesor. Muy buena intervención. ¿Alguien quiere dar alguna conclusión o está todo terminado para proceder a ponerles la calificación? Ya está terminado, profesor. Ya, muy bien. Perfecto. Tienen 10 el grupo número 5. Nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos la próxima clase para terminar las últimas 5 intervenciones. No se olviden, en la parte que dice unidad 2, ahí ya están, dicen intervenciones segundo parcial. Ahí pueden subir sus trabajos con sus diapositivas. Profesor, Dígame.